Dios me le bendiga a todos mis queridos hermanos. Aquí está el pastor del Orbe con todos ustedes, con este tiempo estudiando la Biblia conmigo. Es un tiempo que hemos sacado para compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo. Hoy queremos iniciar con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde queremos ir estudiando capítulo por capítulo. Quiero iniciar con la parte del capítulo 1, con la salutación de Pablo, cuando su forma peculiar de hacerlo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ustedes saben que al apóstol Pablo quisieron negarle el apostolado y que él tuvo que defenderlo. En cierto momento tuvo que hacer hasta una apología de su llamado, ya que querían negarle el apostolado, diciendo que él no anduvo con Cristo, que Pablo, al no andar con Cristo en esos 3 años de ministerio, no lo querían aceptar como apóstol. Por eso el apóstol tuvo que decir que a él se le apareció Cristo como a un abortivo, y también tuvo que decir en un momento que trabajó más que todos los apóstoles, aunque decía él: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso él hace hincapié en no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. A veces nos sorprenden hoy cuando vemos a tantas personas que se ponen el título de apóstol, cuando nosotros sabemos que la condición número 1 para ser aceptado como apóstol en la iglesia primitiva era haber estado con Cristo en esos 3 años de ministerio terrenal. Pero bueno, entonces el apóstol Pablo, después que aclara que él es un apóstol no puesto por los hombres, sino por Dios, entonces en el versículo 2 dice: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salutación en el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta salutación muy peculiar en el apóstol, entonces en el versículo 6 pasa a lo que es presentar su sorpresa, o sea, su indignación, porque los hermanos de esta iglesia están siendo bombardeados por falsas enseñanzas. En el 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice que está maravillado porque parece que no tardó mucho en que maestros falsos que torcieron las escrituras llegaran a esta iglesia y le presentaran un evangelio diferente. Por eso dice Pablo: yo estoy maravillado de que ustedes tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice un evangelio diferente? Bueno, hay que analizar bien
cuáles eran las enseñanzas de Pablo, qué fue lo que Pablo llevó a los hermanos de Galacia, como él mismo le llamó, que él fue que puso el fundamento. Lo que Pablo está diciendo es que una vez se ausentó Pablo de ahí, la iglesia comenzó a escuchar otras corrientes, otra corriente dentro del mismo evangelio, que trataron de sacarlo de lo que Pablo le enseñó. Por eso le dice, para seguir un evangelio diferente, en el 7, no que haya otro, dice Pablo, porque solamente hay un evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertirlo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que quieren pervertir el evangelio de Cristo? Bueno, cuando esta enseñanza la da alguien que tiene doctrina, vamos a llamarle de hombre, comienzan de una vez a presentar sus creencias, sus dogmas, presentan que el otro evangelio es el que enseña que las mujeres no deben andar vestidas así, etcétera. Pero cuando lo analizamos profundamente, tomando en cuenta el contexto, lo que se está tratando en el capítulo y en el libro, nos damos cuenta que Pablo se está refiriendo a que los hermanos están siendo engañados por una corriente que se levantó en la misma iglesia primitiva, que quería llevar un evangelio mezclado, gracia con ley, que se podía ser cristiano, pero también había que seguir guardando las ordenanzas de la ley. Por eso Pablo dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La perversión aquí tiene que ver con mezclar la enseñanza, con decirle a la iglesia, se puede ser cristiano, pero siguiendo con las enseñanzas de la ley. Entonces ahí es que Pablo fuertemente en el versículo 8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Pablo quiere que los hermanos de la iglesia de Galacia, los Gálatas, tengan un fundamento firme y que nadie lo mueva de lo que ellos recibieron. Por eso Pablo le está diciendo, miren, puede ser un ángel que le vaya a predicar otra cosa de la que yo le llevé. Y aún yo le exhorto que aunque yo vaya y le hable otra cosa diferente a lo que le enseñé primero, que yo sea también maldito, que es la palabra anatema. El 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando Pablo dice un evangelio diferente al que ustedes recibieron, tenemos entonces que irnos a la predicación de Pablo cuando llegaba a cada iglesia. Recuerden que las iglesias, las cartas paulinas que conocemos en el Nuevo Testamento, llámese Romanos, llámese Primera y Segunda de Corintios, llámese a los Efesios, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Filipenses, la carta a Filemón, todas esas cartas Pablo se la escribió a iglesias que él fundó.
No creo que Pablo pensaba que hoy nosotros, en el siglo XXI, íbamos a estar leyendo lo que él escribió 2000 y pico de años atrás. Creo que él escribió pensando que eso era para esas iglesias que él tenía que escribirle, porque se pasó gran parte del ministerio preso. Entonces tenía que escribirle. Fíjense cómo es el plan de Dios. Si el apóstol Pablo no pasa gran parte del tiempo preso, entonces hoy nosotros no tendríamos estas cartas, porque él la escribió para esas iglesias desde la cárcel. Recuerden que él decía: aunque yo estoy preso, la palabra no está presa, porque él podía escribir. Nunca se imaginó el apóstol de que hoy tantos millones de personas iban a ser edificados con esas cartas. A veces nosotros no llegamos a saber todo lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio. A veces Dios no nos lo deja ver todo, pero sí hay gente que recibe nuestra administración, y más ahora en este tiempo de tecnología, que nosotros nunca vamos a saber cuántas personas serán edificadas con lo que ministramos. El apóstol Pablo está aquí diciendo que todas las personas que recibieron lo que él le predicó al principio se mantengan firmes a esa enseñanza. Aclaro que no me estoy refiriendo a que te mantengas firme a mandamiento de hombres. Es muy común hoy encontrar cantidad de líderes sacando la palabra de contexto, cogiendo un versículo y formando una doctrina llena de mandamientos que no aguantan un estudio serio de la palabra de Dios. Que cuando te cogen un versículo para darte una enseñanza, esa enseñanza no aguanta el estudio sistemático de todo el capítulo y del libro para saber a qué se refiere el escritor cuando dijo algo. Por eso ustedes ven tantas sectas, tantas religiones, porque cada persona coge la parte que le gusta y ahí fundamenta una doctrina. Para usted saber qué fue lo que Pablo defendió, usted tiene que leer bien cuáles eran las enseñanzas de Pablo. Aquí directamente, y lo vamos a ver más adelante, porque vamos a tener un buen tiempo estudiando este libro de los Gálatas, nos daremos cuenta qué fue lo que Pablo atacó aquí en esta iglesia. En el versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo aquí está diciendo: yo no puedo mezclar estas enseñanzas que Cristo me mandó a dar solamente por complacer un sector, especialmente en la iglesia primitiva, el sector de los judaizantes, que querían llevar a la iglesia a guardar los mandamientos, la ley del Antiguo Testamento, y hacer una mezcla en el cristianismo. Y Pablo decía: yo no puedo hacer eso para agradar a los hombres. Por eso prefirió mejor que lo persiguieran y pasar muchas situaciones difíciles. En el 11 dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Observen que va dirigiéndose ya al judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso ustedes lo pueden encontrar en Hechos, donde a partir del capítulo 8 encontramos a Pablo persiguiendo a la iglesia y azotando a la iglesia y forzándolo a blasfemar y a negar a Cristo. Y camino a Damasco, Pablo recibe
el llamado de Jesús cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Cristo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ahí Dios le da el llamado y lo manda a que vaya a Damasco y reciba la vista, y luego lo convierte en el predicador para los gentiles. En el 14, y en el judaísmo, dice Pablo, yo aventajaba mucho de mi contemporáneo en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se dan cuenta cómo Pablo ya en los versículos que siguen va llevando al lector hacia lo que en verdad él quería que quedara claro? Esta es una carta donde Pablo quiere atacar la corriente judaizante que quería mezclarse con el cristianismo desde el primer siglo de la era cristiana. Por eso él está diciendo: yo en el judaísmo lo aventajaba a todos mis hermanos, porque yo era más celoso de las tradiciones que todos ellos. El 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí Pablo está hablando de la predestinación, de lo que fue su llamado, que Dios lo escogió desde antes de nacer para que fuera apóstol. El 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Ustedes ven? Pablo está diciendo: a mí, desde antes de nacer, ya Dios me había elegido para que fuera el predicador de los gentiles. Por eso, a muchas personas que quieren tratar de enseñar cosas que no son para este tiempo, yo siempre les remito a Pablo, porque el apóstol Pablo fue enviado al ministerio de los gentiles. Yo soy un gentil, pero yo no soy judío. Y lo que Pablo enseña es lo que Dios quiere que los gentiles sepamos. Por lo tanto, como él fue el apóstol llamado para los gentiles y yo soy un gentil, entonces yo debo leer bien al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, pero específicamente al apóstol Pablo, para saber qué debemos guardar los gentiles, cuáles son los mandamientos de Dios para los gentiles, porque es que hay una mezcla. El enemigo ha querido confundir a través de las generaciones para que el evangelio se le complique a la gente. En la medida que Satanás logra que el evangelio se complique, sacarlo de su esencia, llevarle un evangelio a la gente con cargas que Dios no le ha puesto. Como dijo Cristo a los fariseos: ustedes están cerrando la puerta del reino, ustedes no entran, y a los que quieren entrar se lo impiden. Cantidad de personas que han convertido en el evangelio en un montón de leyes de hombres, mandamientos de hombres, que yo tengo que hacer esto porque mi abuelito eso fue lo que me enseñó, que yo tengo que hacer esto porque yo eso fue lo que yo desde que nací estoy oyendo. Y no es así. No. Usted debe tomar en cuenta qué le dice la palabra, pero la palabra en su justa interpretación, no en la que le quiera dar a usted a su manera, ¿verdad? Entonces, él dice que fue llamado a predicarle a los gentiles. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él está diciendo, cuando me llamó Cristo, cuando me comisionó, cuando tuve que ir a donde Ananías para que orara por mí, un discípulo en perfil bajo, yo no consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo.
Pablo está diciendo, cuando Cristo me llamó, yo no cogí para donde Juan, yo no cogí para donde Pedro. No. Yo me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Óigame bien, 3 años después de Pablo ser llamado, fue que se reunió con Pedro. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Que él no recibió el apostolado, por eso inicia esta carta diciendo apóstol de Jesucristo, no de hombre, ni llamado por hombre, porque él está diciendo a Pedro y a Juan, que eran los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Yo vine a verlo 3 años después y permanecí con ellos, dice, solamente 15 días. 15 días duró con Pedro y Juan. Él le dice esto para que sepan que su llamado no fue un antojo de Pedro y de Juan. Su llamado fue directo de parte de Dios. El 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Cuando él bajó a Jerusalén después de 3 años, dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era hermano de Cristo. Para los que dicen que María no tuvo más hijos, eso es falso. María tuvo hijos, Cristo tuvo hermanos, hijos de María. Y aquí Pablo señala a Jacobo como el hermano del Señor. Si como dice la iglesia tradicional que la palabra hermano aquí era a todos los que tenían la misma religión, yo le aclaro que no es así, porque no le hubiera dicho Jacobo el hermano del Señor, porque todos son hermanos. La palabra hermano del Señor es para que sepan que se está refiriendo a un hermano de Cristo, hermano de madre. El 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, él no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos no lo conocían como un predicador del evangelio. El 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Oiga, era lo único que la iglesia de Jerusalén conocía de Pablo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Era lo único. Y el 24, y glorificaban a Dios en mí. Yo les recomiendo que me sigan en estos estudios, porque me propongo capítulo por capítulo de cada libro que elija estudiar con ustedes de una manera sistemática la palabra de Dios. ¿Por qué quiero hacerlo así? Porque hay cantidad de personas que le encanta coger los versículos que le conviene para de ahí argumentar y fundamentar muchas veces sus falsas enseñanzas de mandamientos de hombre. Pero cuando estudiamos la Biblia de una manera sistemática, no omitiendo nada, ahí podemos recibir una enseñanza integral. Podemos saber qué fue lo que quiso, lo que dijo el expositor, a quién se lo dijo, y tomando en cuenta lo que la palabra dice en otros libros y en lo que tiene que ver
con el mensaje de ese momento. ¿A quién se le escribió en ese momento? ¿Qué es para todas las generaciones y qué fue para ese momento? Así es que acompáñame, como se llama este tiempo, estudiando la Biblia conmigo. El pastor del Orbe estará con ustedes constantemente entregándole estos estudios. Suscríbete al canal y compártelo, que yo te aseguro que va a ser de mucha bendición para todas esas personas que tienen sed de oír la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.